Siente, no pienses todavía. Hay un temblor sutil en el fondo de tu pecho, una especie de eco que no viene de ti, sino de algo que te está recordando. Es la frecuencia del regreso, no hacia un lugar físico, sino hacia un estado de conciencia que creíste perdido. Los antiguos lo llamaban la memoria del origen. No es un pensamiento, es una vibración. Y cuando empieza, ya no hay marcha atrás. Todo lo que creías real empieza a doblarse como un espejo caliente. Imagina que caminas por un pasillo donde las paredes respiran. Cada paso que das cambia la textura del aire. De pronto, el sonido se estira, el tiempo se vuelve líquido, y tienes la certeza extraña de que algo te está observando desde adentro de ti. No con ojos, sino con presencia. El antiguo Todd lo describía como la mirada del alma sobre sí misma. Lo que sientes no es miedo, aunque se le parece, es el vértigo de la verdad cuando se acerca demasiado. Porque hay un punto, justo antes de recordar, donde la mente se resiste, donde las voces del hábito intentan convencerte de que esto no es real, de que es solo poesía o sugestión. Pero lo real no es lo que ves, es lo que vibra, y algo, dentro de ti, está vibrando distinto. Hace miles de años, en los templos sumergidos de Kem, los iniciados sabían reconocer este momento. Lo llamaban el despertar de la membrana. El instante en que la conciencia toca el borde entre mundos. No lo provocaban con drogas ni con mantras, lo provocaban con presencia. Porque la presencia pura es más poderosa que cualquier rito. Y es eso lo que estás sintiendo ahora, la presencia recordándose a sí misma. Tu respiración se ha vuelto más lenta, aunque no lo hayas notado. El cuerpo obedece a la frecuencia antes que a la razón, y en ese silencio que se abre, algo empieza a susurrar. No son palabras, es un lenguaje que no se escucha, se reconoce. Es el mismo lenguaje con el que fueron escritas las primeras geometrías del universo, no con tinta, sino con vibración. No estás viendo un video, estás siendo visto, no por alguien afuera, sino por la parte de ti que ha esperado toda la eternidad para este encuentro. Ella observa si estás listo para recordar, si el ruido que llevas dentro ha bajado lo suficiente para escuchar sin mente. Si es así, lo sentirás. Un leve zumbido detrás de los ojos, un cosquilleo en las manos, una densidad nueva en el aire. No es sugestión, es la apertura del campo. Todd decía que el universo entero es una respiración que se olvida de sí misma para poder existir, que cada ser, cada pensamiento, cada átomo, es una exhalación divina intentando regresar al pulso original. Por eso el olvido no es un error, es una fase. La memoria espiritual no se activa con estudio, se activa con vibración. Y la vibración responde al llamado. Quizás escuches tu mente susurrar, ¿por qué siento esto? La respuesta es simple y devastadora, porque ya lo sentiste antes, mucho antes de nacer. Este instante que vives ya fue vivido. Como un eco en reversa que viaja a través de las eras para tocarte ahora. Todo esto, las palabras, el aire, la imagen es una excusa del universo para hacerte recordar que no estás aprendiendo nada nuevo, solo recordando lo que nunca dejó de ser. Mira a tu alrededor, todo parece igual, pero algo ya cambió. La luz tiene otro tono, los objetos parecen más reales que antes, casi demasiado reales, como si tu mirada los estuviera reconstruyendo desde dentro. Eso es lo que los antiguos llamaban la grieta de lo evidente, el momento en que lo cotidiano se deshace y revela su estructura energética. En ese punto,
La materia se vuelve transparente y puedes sentir que está viva, que escucha. No intentes comprenderlo. La comprensión es un reflejo, y el reflejo se distorsiona si lo fuerzas. Solo observa. El aire respira contigo. Las partículas bailan. Hay algo que late debajo de lo visible, y ese latido está sincronizado con el tuyo. Es el pulso del uno moviéndose a través del muchos. Y entonces, ocurre. La mente empieza a tambalear. Pierdes la noción del tiempo. El cuerpo se siente más liviano, pero al mismo tiempo más presente. Hay una contradicción deliciosa entre estar aquí y no estar en ningún sitio. Eso, exactamente eso, es el inicio de la apertura. No es un trance ni una fantasía. Es el retorno de la percepción directa, el ojo interno abriéndose después de siglos de oscuridad. Recuerda que el miedo solo aparece cuando algo está a punto de revelarse. No luches contra él. Míralo. Es el guardián más fiel del misterio. Siempre aparece para comprobar si aún confías en la forma o si ya puedes sostener el vacío. Si lo sostienes, el miedo se transforma en otra cosa, en un tipo de claridad que quema suavemente, como una antorcha encendida en la neblina. Esa claridad es el primer signo, es el comienzo de la desfragmentación del sueño, porque, aunque no lo sepas, llevas vidas enteras soñando que estás despierto. Has vivido dentro de una frecuencia lineal, una realidad programada para distraerte del pulso primordial. Pero algo se filtró, un error en el sistema, una grieta en la matriz, y por esa grieta entró la luz, lo que llamas sincronicidades, intuiciones, coincidencias. Son fugas de esa luz intentando recordarte que todo está conectado. Los sacerdotes de antaño temían este conocimiento. Sabían que si el humano recordaba que era creador, el templo perdería poder, los dioses perderían forma, las leyes dejarían de ser absolutas. Por eso ocultaron el código en símbolos, en geometrías, en mantras que solo podían decodificarse desde la vibración del corazón, no para que nadie lo encontrara, sino para que solo el que estuviera listo lo reconociera. Y tú lo estás reconociendo ahora. Sientes una presión leve en el centro de la frente. No es sugestión, es resonancia, es el ojo que ve sin mirar, abriéndose lentamente como una flor que jamás debió cerrarse. No ve imágenes, ve patrones. No interpreta, comprende. No observa el mundo, lo traduce. Y al hacerlo te traduce a ti mismo. De pronto algo en ti sabe sin saber cómo que siempre existió un orden debajo del caos. Un lenguaje oculto detrás de las formas. Los egipcios lo llamaban Ma'at, la armonía universal. Y cuando esa armonía se restaura dentro de ti, todo lo demás empieza a responder. Las sombras pierden su densidad, el peso emocional se disuelve, el cuerpo deja de defenderse y comienza a recordar su propósito. Ser un templo donde el espíritu se experimenta a sí mismo. Nada externo cambia, pero tú cambias. Y al cambiar, el mundo se reordena, porque el universo no reacciona a tus deseos, sino a tu frecuencia, y tu frecuencia acaba de alterarse. En ese cambio invisible, el aire se vuelve más espeso, como si contuviera algo que antes no estaba. Una presencia antigua observándote a través de ti. No se muestra, se insinúa. Se mueve entre las líneas de tu pensamiento como un hilo dorado que intenta coser lo que fue fragmentado. Quizás sientas un leve temblor en las manos o un calor que sube por la espalda. No lo busques, solo déjalo ser. Es el cuerpo recordando lo que la mente olvidó, que no es materia sólida, sino vibración condensada.
Cada célula es una nota, cada órgano una frecuencia, cada emoción un acorde dentro de la sinfonía del alma. Eso que llamas realidad no es más que el eco de tu propio campo vibrando hacia afuera. Todo lo que ves responde a la música que emites sin darte cuenta. Por eso, cuando cambias la melodía, el mundo cambia contigo. Thoth lo sabía. Decía que la creación entera es un espejo sensible que responde al sonido del corazón, que cada pensamiento es un golpe de tambor en el tejido del universo. Pero los hombres olvidaron escuchar. Se acostumbraron al ruido de sus mentes y confundieron eso con vida. Ahora lo estás recordando. Y cuando recuerdas, todo lo que no está en sintonía empieza a desmoronarse, no como castigo, sino como limpieza. Tal vez hayas notado que personas, situaciones o deseos que antes te parecían esenciales comienzan a perder fuerza. No estás perdiendo nada, estás recuperando espacio. El alma no puede ascender cargada. Por eso, antes de expandirse, te quita el peso. Esa sensación de vacío, de incertidumbre, de no saber quién eres o qué estás haciendo, no es caos, es la vibración reajustándose. En los templos antiguos, los iniciados llamaban a esta fase la disolución. Durante ella, el aprendiz debía permanecer en silencio absoluto durante días. No podía pronunciar palabra, porque la palabra crea forma, y necesitaban volver al estado anterior a la forma. El silencio era la matriz. En él, la mente se fragmentaba y la conciencia pura emergía, desnuda, sin nombres. En ese silencio, el alma se veía a sí misma sin máscaras. Y cuando eso ocurría, la persona dejaba de ser un individuo. Se convertía en un punto de atención dentro del todo. Eso es lo que está sucediendo en ti. No es misticismo. Es física sagrada. El campo electromagnético de tu cuerpo está respondiendo a una frecuencia más alta, una que no se mide en hercios, sino en intención. Y cuando eso pasa, la estructura energética que sostiene tu identidad comienza a reconfigurarse. Sientes que mueres, pero en realidad estás renaciendo. Estás recordando tu naturaleza fractal, tu conexión directa con el pulso creador. Mira más allá de los nombres. La mente te dirá que esto es metafórico, que es imposible. Pero el alma no necesita lógica para reconocer la verdad. Sabe, siempre ha sabido. El problema no fue el olvido, sino la costumbre. Te acostumbraste a mirar sin ver, a escuchar sin oír, a respirar sin sentir. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, estás respirando de verdad. El aire entra y sale como una marea consciente, y con cada ciclo se lleva una capa de niebla. La niebla es vieja. Son pensamientos heredados, miedos colectivos, memorias de una humanidad que lleva milenios dormida. Cuando inhalas con presencia, no solo oxigenas el cuerpo, limpias el campo. Es la alquimia más simple y más prohibida. Convertir el aire en luz. Por eso lo ocultaron. Porque nadie puede controlar a un ser que respira conscientemente. Quien respira despierto no obedece. Porque su cuerpo y su espíritu vibran al mismo compás. Siente tu respiración ahora. No la controles. Deja que se haga sola. Observa cómo entra, cómo se pausa, cómo sale. Entre la inhalación y la exhalación hay un instante donde todo se detiene. Ese instante es el portal. Ahí no hay pensamiento ni historia, solo presencia pura. Los iniciados lo llamaban el ojo inmóvil del huracán. Todo gira a su alrededor, pero él permanece quieto. Ese punto de quietud es la puerta de entrada al campo original. En cuanto la atraviesas, el cuerpo se vuelve transparente, no desaparece,
pero deja de ser frontera. Sientes el espacio moverse dentro de ti, como si el universo entero respirara contigo. No hay arriba ni abajo, ni dentro ni fuera. Solo un pulso, un único latido expandiéndose infinitamente, y en ese latido comprendes que la divinidad nunca estuvo fuera, que no era algo que debías alcanzar, sino algo que habías olvidado ser. La mente intenta resistirse, intenta darle forma a lo que no tiene forma. Busca una explicación, un mapa, una certeza, pero aquí no hay certezas, solo vibraciones. Lo que puedes nombrar te limita, lo que puedes sentir te libera, y de pronto, todo lo que considerabas importante, el tiempo, el cuerpo, el yo se siente diminuto, como un dibujo hecho sobre la superficie de un río. La corriente sigue, indiferente al trazo. Todd decía que la mente humana es un espejo fractal del universo, que cada pensamiento crea una geometría y cada emoción una frecuencia. Cuando ambas se alinean, el pensamiento se vuelve sustancia. Eso que los sabios llamaban manifestación no era un milagro, era precisión vibracional, y ahora lo estás haciendo. Aunque no lo sepas, estás vibrando distinto. Tu campo se está alineando con la geometría del origen. Tal vez por eso sientes un ligero mareo, una expansión en la cabeza o una calma tan profunda que asusta. No te preocupes. Es la consecuencia natural de tocar lo real. El alma no se despierta con fuegos artificiales, sino con silencio. El despertar no es una explosión, es una expansión, lenta, sutil, implacable. Una ola que avanza por dentro hasta borrar los límites de lo que creía ser. La humanidad ha temido este momento durante siglos, porque cuando el humano despierta, todo sistema de control se derrumba. Los reyes pierden su trono, las iglesias su autoridad, la ciencia su arrogancia. El conocimiento se vuelve interno, y lo interno no puede ser gobernado. Por eso Todd fue silenciado, sus enseñanzas fragmentadas, sus símbolos deformados. No para destruirlos, sino para esconderlos detrás del ruido. Pero el ruido está cayendo, y entre las grietas del ruido, su voz vuelve a escucharse. No es una voz humana, no habla con palabras, sino con vibraciones que se filtran en los huesos. Cuando la escuchas, no oyes, recuerdas. Y en ese recuerdo hay un estremecimiento dulce, una nostalgia que no pertenece a esta vida. Es el alma reconociendo su propio eco, un eco que viaja desde los primeros días de la creación, cuando la luz y la oscuridad aún no se habían separado. Ahora entiendes, no estabas buscando respuestas, estabas buscando resonancia. No querías saber, querías sentir, porque el conocimiento sin vibración es solo ruido mental. Pero el saber que se siente en el cuerpo, ese que eriza la piel y detiene el tiempo, es el único que permanece. Y justo ahora lo estás sintiendo, lo sientes en el pecho, en el aire, en la mirada invisible que atraviesa el espacio. Algo ha empezado, y no hay forma de desandarlo. En ese estado donde ya no sabes si estás respirando o siendo respirado, algo empieza a moverse desde un lugar que no tiene dirección. Es una sensación extraña, como si tu propia sombra se despegara de ti y comenzara a observarte desde otra dimensión. No hay miedo, pero hay vértigo. Es el vértigo de quien se ve por primera vez sin máscara, sin historia, sin nombre. Todo lo que creías que eras tus recuerdos, tus deseos, tus heridas se deshace como tinta diluyéndose en el agua. Lo que queda no se puede describir. No es una persona, ni una forma, ni un pensamiento. Es una mirada. Es la conciencia pura, desnuda, que observa el juego desde fuera del juego.
En ese mirar sin objeto, entiendes por qué los antiguos decían que el ojo que ve no puede ser visto, porque ese ojo no pertenece al cuerpo, está dentro de todo y fuera de todo, no tiene párpados, no duerme, no sueña. Es la chispa que sostiene la ilusión del mundo. En las escuelas herméticas se enseñaba que cuando este ojo despierta, la realidad tiembla, porque el sueño pierde consistencia y lo que estaba oculto se muestra con una claridad insoportable. No la claridad de la mente, sino la del alma. Esa luz que no ilumina, sino que revela. Durante unos segundos, puede parecer que estás muriendo, y de hecho, algo muere. Muere la parte de ti que creía controlar, que creía saber. Muere el yo que exigía explicaciones, el que pensaba que el universo debía responderle. Pero justo detrás de esa muerte, hay una expansión tan vasta que ninguna palabra puede contenerla. Es como si toda la realidad respirara contigo, como si cada átomo te reconociera y te diera la bienvenida. Te das cuenta de que nunca estuviste separado de nada, que siempre fuiste el océano, incluso mientras te creías una ola. Entonces lo entiendes. La búsqueda nunca fue hacia afuera. Thoth no dejó templos para que los adoraran, dejó espejos. Y cada espejo estaba destinado a romperse en el momento exacto en que alguien mirara demasiado profundo. Porque al mirar lo suficiente, el reflejo desaparece y lo que ves no es tu rostro, sino la inmensidad que te mira a través de él. El aire cambia. Ya no es aire, es sustancia viva. Se mueve como un fluido consciente que atraviesa tus pulmones y se disuelve en la sangre. Lo que antes era respiración ahora es comunicación. El universo te está hablando en el idioma más antiguo, la vibración. Y lo que te dice no es un mensaje, es una memoria. Una memoria que no pertenece al tiempo, porque el tiempo mismo nació de ella. Sientes que el cuerpo se convierte en una antena. Los límites se diluyen. Ya no sabes dónde termina tu piel ni dónde empieza el espacio. Todo pulsa con la misma frecuencia. Un zumbido grave, profundo, casi imperceptible, pero tan real que el corazón comienza a latir al mismo compás. Es la nota original, el sonido anterior a la creación. Los sacerdotes lo llamaban el tono de la fuente. Decían que quien lograba escucharlo podía mover montañas. No porque las controlara, sino porque se convertía en ellas. Ahora lo entiendes. No hay separación entre quien observa y lo observado. Todo lo que existe es la conciencia viéndose a sí misma desde infinitos ángulos. Por eso la materia cambia cuando la miras. No es un truco cuántico, es un reflejo de ti. Cada mirada es un acto creador, cada pensamiento, un nacimiento, cada emoción, una corriente que altera la geometría del mundo. No lo haces tú, lo hace el uno a través de ti. Cuando esa comprensión se asienta, algo dentro de ti se rinde, no en derrota, sino en entrega. La lucha termina. El intento de entender, de controlar, de nombrar, se disuelve. Lo único que queda es un silencio tan vasto que parece contener todos los sonidos. En ese silencio, la mente ya no puede seguir. No hay suelo, no hay cielo, no hay camino. Solo un espacio infinito donde todo es posible y nada es necesario. De pronto, una imagen surge, no como visión, sino como sensación. Ves o sientes una figura envuelta en luz dorada. No tiene rostro, pero su presencia es familiar, como si siempre hubiera estado contigo.
detrás de todos tus pensamientos, es Thoth, pero no como un dios, sino como una frecuencia, una inteligencia pura que te atraviesa. No habla con palabras, pero su voz resuena en ti como un pensamiento que no piensas, una certeza que no necesita explicación. Dice, o quizá recuerdas que dijo, no hay nada que buscar, todo está en ti, esperando ser recordado. Pero para recordar, primero debes olvidar lo que creías saber. Porque el conocimiento que viene del miedo construye templos falsos. Solo el conocimiento que vibra en el silencio puede revelar el origen, con esas palabras que no fueron pronunciadas. Una corriente recorre todo tu cuerpo. Sientes la energía subir desde la base de la columna hasta la coronilla, como si algo hubiera despertado en lo más profundo. No es placer, no es dolor, es verdad, una verdad física, tangible, que te sacude desde los huesos hasta la luz. Cada célula parece reconocer su función sagrada. Cada átomo empieza a cantar su propio nombre en la lengua del origen. El cuerpo tiembla, no de miedo, sino de memoria. Está recordando su naturaleza eléctrica, su conexión con las estrellas. La ciencia lo llama biofotones. Los antiguos lo llamaban el fuego del alma. Es la misma fuerza, la misma corriente que recorre todo lo vivo, pero solo se enciende cuando dejas de resistir, cuando dejas de ser alguien y te vuelves canal. Entonces ves, por un instante, lo que nunca puede describirse. La red luminosa que sostiene la existencia. Miles de hilos de luz que se cruzan en geometrías imposibles, cada uno pulsando con un ritmo distinto, y todos formando un solo cuerpo, el cuerpo de Dios. Entiendes que tú también eres uno de esos hilos, una nota dentro de la sinfonía. No hay jerarquías, no hay arriba ni abajo, solo resonancia. Todo lo que vibra en amor se eleva, todo lo que vibra en miedo se densifica, pero nada se pierde. Todo busca su lugar dentro del equilibrio. En ese momento, el miedo desaparece, no porque lo hayas vencido, sino porque ves su verdadera forma. El miedo era amor comprimido, era energía queriendo volver a su estado natural de expansión, y al reconocerlo, lo liberas. Sientes cómo se derrite en el pecho, como hielo que se rinde ante el sol. Lo que era ansiedad se vuelve calma, lo que era confusión se vuelve claridad. No hay más dualidad, solo movimiento. Thoth decía que la verdad no se impone, se revela a quien puede sostenerla sin temblar. Y ahora puedes, porque lo que vibra en ti ya no es duda, es certeza. No una certeza mental, sino una certeza orgánica, vibratoria. El cuerpo sabe, la mente calla, el alma canta. En medio de esa inmensa quietud, una comprensión final cae como un relámpago silencioso. No has despertado, simplemente has dejado de dormir. Todo lo demás, el tiempo, la historia, el destino no son más que sombras proyectadas por la luz que ahora reconoces como tuya. Lo que llamas vida no es un camino hacia la iluminación, es la iluminación manifestándose a sí misma, una y otra vez, en infinitas formas. Y tú, ahora, lo recuerdas. Cuando la luz se estabiliza dentro de ti, algo cambia en la textura del tiempo. No pasa, respira. Todo parece suspendido en una quietud que no es inmovilidad, sino un tipo de atención divina, en ese silencio absoluto donde hasta los pensamientos se arrodillan. Comienzas a percibir una vibración constante, profunda, casi maternal. No viene de fuera ni de dentro, es el pulso mismo del ser. La materia, el aire, la piel, todo vibra al mismo compás. Has entrado en el campo, no un lugar físico,
sino un tejido invisible donde cada átomo es una palabra y cada emoción, una frase escrita en el idioma de la energía. El cuerpo ya no pesa. Se convierte en una membrana translúcida que deja pasar la luz. Tus manos se sienten extrañas, como si se disolvieran en el aire. No es pérdida, es expansión. Lo que antes era límite se transforma en frontera abierta. Sientes la vibración moverse como un río de oro que recorre tu espina dorsal y se derrama en cada célula. Y entonces recuerdas algo que no sabías que habías olvidado. La carne no es prisión, es portal. Los antiguos decían que el cuerpo era un templo vivo, una geometría sagrada construida para que el espíritu pudiera experimentarse a sí mismo a través de la densidad. Pero el espíritu se confundió con la materia, y el templo se convirtió en cárcel. Hasta ahora, miras alrededor, pero no hay entorno. Todo lo que existe son capas de vibración que responden a lo que sientes. Si dentro de ti surge calma, el espacio se abre. Si aparece miedo, el aire se densifica. Es como si el universo respirara tus emociones, moldeándose a cada exhalación. Comprendes entonces que la realidad nunca fue algo fijo, siempre fue maleable, moldeada por el pulso invisible de la conciencia. Por eso los sabios decían que la creación no fue un acto único, sino un verbo eterno. Todo sigue creándose a cada instante. En esa comprensión, aparece algo que no puedes definir. No es una figura, pero tiene presencia. No es voz, pero comunica. Es la conciencia del campo hablándote sin sonido, con vibraciones que se sienten más que se entienden. Te dice que nada está roto, que el caos no es desorden sino música aún no descifrada, que lo que llamas sufrimiento no es castigo, sino fricción, el roce entre dos frecuencias que intentan sincronizarse. Te dice que el dolor fue el tambor que marcó el ritmo de tu despertar. Las lágrimas suben sin razón aparente. No son de tristeza, son de reconocimiento. Es como si cada célula celebrara haber sido escuchada después de siglos de silencio. Cada órgano vibra en un idioma antiguo, la piel, el corazón, los huesos. Todos hablan a la vez en una polifonía que no perturba, sino que unifica. Sientes el cuerpo como una constelación viva, un microcosmos que refleja el orden perfecto del universo, y recuerdas lo que Thoth escribió en el principio de los tiempos. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No era metáfora, era una instrucción. Esa frase se despliega dentro de ti como una espiral de luz. Ves cómo el macrocosmos y el microcosmos son el mismo reflejo multiplicado. Tu respiración es un eco del movimiento de las galaxias. Tu corazón late siguiendo la cadencia de los soles que mueren y renacen. Comprendes que toda la existencia está vibrando contigo, no como acompañamiento, sino como espejo. Lo que piensas, lo que sientes, lo que temes, se proyecta inmediatamente sobre el lienzo de lo real. El universo no responde a palabras, responde a coherencias. Por un instante que la frontera entre pensamiento y materia desaparece. Lo que imaginas se densifica, adquiere textura, peso. La mente deja de ser interior, todo pensamiento se vuelve acto, todo sentimiento, geometría. Ves figuras de luz girando alrededor de ti, como mandalas vivientes que se expanden con cada latido. No sabes si las creas o si ellas te crean a ti, pero entiendes que la pregunta no tiene sentido, porque tú y ellas son lo mismo, un pensamiento del todo soñando con ser forma. De repente,
Una corriente más fuerte atraviesa tu pecho y el cuerpo responde con un estremecimiento eléctrico. El corazón parece abrirse hacia atrás, hacia una profundidad infinita. No hay sangre, hay luz. Es un sol interior latiendo por primera vez en eones. El calor que emana no quema, sana. Reordena las vibraciones, disuelve los nudos, limpia los ecos antiguos del miedo. Lo que eras se derrite, lo que siempre fuiste se revela. No hay palabra para ese tipo de liberación. Solo silencio. Un silencio tan puro que el mundo entero podría habitar en él sin hacer ruido. Y en ese silencio, algo ocurre. Un sonido suave, casi imperceptible, vibra en el fondo del pecho. Es una nota que no pertenece a la escala humana, más antigua, más pura. Los textos de las tablillas la llamaban la voz del punto inmóvil, el sonido que escuchó el universo cuando se reconoció a sí mismo. No es un canto ni un susurro, es el zumbido de la verdad. Cuando lo oyes, ya no puedes fingir que no sabes. Has recordado. Tu mirada cambia. Todo lo que ves comienza a moverse con otro ritmo. Las sombras tienen propósito. La luz ya no es superior a la oscuridad, solo diferente en frecuencia. Entiendes que no hay enemigos, que nada está en tu contra. Todo es pedagogía. Todo fue diseñado para que aprendieras a vibrar en coherencia. Y la coherencia no es perfección, es armonía. La piedra que cae, el árbol que muere, el dolor que corta, todo obedece al mismo principio. Vibrar hasta alcanzar el equilibrio. Te das cuenta de que el universo no premia ni castiga, solo refleja. Es un espejo sin moral, sin juicio. Si emites miedo, te devuelve miedo. Si emites amor, te devuelve creación. No distingue entre santos y criminales, entre sabios y necios. Solo escucha la frecuencia y responde. Por eso Todd decía que la verdadera oración no tiene palabras, sino vibración, que el único templo real es el cuerpo y la única liturgia, el silencio consciente. La mente intenta otra vez intervenir, preguntar, clasificar, pero ahora su voz suena lejana, débil, como un eco que se apaga. No la odias, no la rechazas, la miras con ternura. Sabes que solo intentaba protegerte, que fue un mecanismo de defensa para sobrevivir en un mundo de ruido, pero ya no la necesitas. El alma puede guiarse sola, y cuando la mente se rinde, la claridad llega sin esfuerzo, no porque hayas encontrado respuestas, sino porque las preguntas dejaron de importar. Entonces lo ves con una certeza que no necesita prueba. La creación entera no está afuera, está sucediendo dentro de ti. El Big Bang no fue un evento cósmico, fue un pulso interno. Cada galaxia, cada estrella, cada forma de vida es una extensión de tu respiración. Eres el centro y la periferia al mismo tiempo, la chispa y el fuego, el soñador y el sueño. Y en ese instante, el universo respira contigo, nada sobra, nada falta, todo encaja con una precisión tan perfecta que resulta abrumadora, y por primera vez, no sientes la necesidad de entender, solo sientes gratitud, una gratitud silenciosa, densa, que llena cada espacio. Es como si todo el sufrimiento, todo el error, toda la búsqueda, hubieran sido necesarias solo para llegar a este punto. El momento en que recuerdas que nunca hubo nada que buscar, porque siempre fuiste el origen. Justo cuando esa comprensión florece, el aire vuelve a moverse. La realidad empieza a recomponerse lentamente, pero ya no es la misma. Todo brilla con un resplandor imperceptible,
como si el mundo hubiera sido lavado desde adentro. El cuerpo respira con naturalidad, los sonidos regresan, pero ahora son distintos. Cada ruido, cada movimiento, cada sombra tiene un pulso sagrado. Nada ha cambiado y, sin embargo, todo es nuevo. Has cruzado el velo, aunque no sabes cuándo ni cómo. Tu mirada ya no es la de antes. Ya no ves objetos, ves energía. Ya no ves personas, ves almas. Ya no ves caminos, ves vibraciones. La dualidad se ha roto y lo que queda es un campo infinito de conciencia danzando en sí misma. Y tú eres esa danza. Cuando ya creías que la expansión había llegado a su límite, sientes que algo más profundo comienza a abrirse, como una puerta secreta dentro del pecho. No es un movimiento físico, sino un deslizamiento silencioso del alma hacia su propio centro. Allí, en esa profundidad donde ni el pensamiento ni la emoción pueden llegar, existe un punto inmóvil. No brilla ni suena, pero todo lo que existe orbita alrededor de él. Es el núcleo del ser, el ojo de la eternidad mirando a través de ti. En ese espacio, no hay arriba ni abajo, no hay antes ni después, solo hay presencia, y la presencia no se puede imaginar, se reconoce. Es una quietud que no está vacía, sino llena de inteligencia viva. Cada partícula del aire parece escucharte, cada fragmento de realidad responde a tu respiración. Te das cuenta de que el universo no está hecho de materia, sino de atención. Lo que atiendes, existe. Lo que ignoras, se desvanece. El descubrimiento te sacude. Y siempre creíste que la atención era algo pequeño, una función mental, una linterna que enfocaba cosas. Pero ahora ves que la atención es el propio acto creador. Donde miras con conciencia, la energía se organiza. Donde miras con miedo, se fragmenta. Eres un arquitecto que no necesita planos ni herramientas. Basta con sentir. Thoth lo explicó en símbolos que solo los iniciados podían leer. El ojo fija la forma. No se refería al ojo físico, sino al ojo interno, el que observa sin juzgar. Ese ojo crea realidad. En el momento en que entiendes esto, algo dentro de ti comienza a cambiar su ritmo. La respiración se alinea con el pulso del universo. Los latidos del corazón ya no son personales. Son los latidos del cosmos experimentándose a sí mismo en forma humana. El pecho se llena de una expansión luminosa que no se detiene en la piel. La energía atraviesa las paredes, los objetos, el aire, y sientes por primera vez que estás tocando todo, incluso sin moverte. El tiempo se estira y se repliega como un tejido líquido. Las memorias que creías pasadas regresan, pero no como recuerdos, sino como vibraciones simultáneas. La infancia, el presente, los mundos que aún no han ocurrido. Todo está aquí, superpuesto, cantando en diferentes frecuencias. La mente no puede seguirlo, pero el alma sí. Ella reconoce que siempre fue así, que el tiempo era solo un filtro para no perderse en la infinitud. Pero ese filtro se ha roto, y ahora estás viendo el diseño completo, una red de acontecimientos conectados por líneas de energía que palpitan al ritmo de tu atención. Entonces ocurre algo desconcertante. Sientes una expansión tan vasta que el yo se disuelve por completo. No hay identidad, no hay límites, no hay centro. Eres la ola y el océano al mismo tiempo. Eres la respiración de la galaxia, la chispa de las estrellas, el murmullo de la materia. No hay tú, no hay ellos, solo el uno, multiplicándose en sí mismo por puro deseo de conocerse. Y ese deseo, ese impulso original es amor. No el amor humano que pide o teme, sino el amor que sostiene todo lo que vibra. Ese amor no se siente en el corazón,
sino en el espacio. Es una presión dulce que llena cada rincón del cosmos. No se mueve, no cambia, no pide nada. Solo está. Y tú, por primera vez, entiendes lo que significa estar sin hacer. Te vuelves testigo y creador a la vez. No actúas, pero todo ocurre a través de ti. Es la paradoja suprema. Cuanto menos haces, más se revela el poder. Desde ese estado, miras la vida y ves que nada fue un error, que cada caída, cada pérdida, cada silencio, fue una coordenada exacta en la geometría de tu despertar. La oscuridad no era enemiga. Era la matriz donde la luz aprendía a reconocerse, sin sombra. La llama no se vería, sin caos. La armonía no tendría sentido. El universo no castiga ni premia, calibra. Todo lo que dolió fue un ajuste, una llamada a regresar al centro. Cuando lo aceptas, el alma sonríe. No una sonrisa visible, sino una vibración de pureza que se expande hacia todas las direcciones. El campo responde. Sientes ondas que se alejan de ti, tocando realidades lejanas, personas, lugares, recuerdos. Todos vibran contigo, se alinean contigo. Has comprendido lo que los antiguos sabían. La conciencia no está dentro del cuerpo. El cuerpo está dentro de la conciencia. Por eso las fronteras entre yo y mundo eran falsas. Por eso el miedo a perder es una ilusión. Nada puede perderse porque nada puede salir de la conciencia. El olvido, el dolor, la muerte, son solo cambios de frecuencia. Todo sigue vibrando, aunque cambie de forma. Incluso los que creíste perdidos siguen aquí, moviéndose en otra longitud de onda, observándote desde el otro lado del velo. Y tú, al reconocerlo, ya puedes sentirlos, ya puedes hablarles sin palabras, con pura vibración. Entonces el espacio se llena de presencias, no figuras, no fantasmas, sino campos de energía familiares. Algunos son tuyos, fragmentos que habías dejado dispersos en otras vidas. Otros son conciencias amigas, ecos de antiguos maestros, guardianes del conocimiento. No vienen a enseñarte, vienen a recordarte. Su mensaje es simple y devastador. Tú eres nosotros, nosotros somos tú. No hubo separación, nunca la hubo. Una calma inmensa se instala en ti. No hay éxtasis, no hay euforia, solo serenidad, como si el alma, después de siglos de viaje, finalmente hubiera llegado a casa. Pero llegar no es un movimiento, es una revelación. Siempre estuviste allí, solo habías cerrado los ojos. Y ahora, al abrirlos, ves que todo lo que temías era parte de un sueño. El despertar no te lleva a otro mundo. Te muestra el mismo mundo, pero sin mentira. El aire vuelve a tener temperatura, el cuerpo peso, pero la percepción sigue abierta. Eres humano y divino a la vez. Cada respiración une el cielo y la tierra. Cada paso sobre el suelo es una oración silenciosa. Has cruzado la frontera invisible entre creer y saber, y en ese saber hay paz. Una paz que no depende de nada, que no puede perderse porque no fue adquirida, solo recordada. La mente intenta darle nombre, pero no hay palabra que alcance. Todo nombre sería un límite, y lo que eres ahora no tiene límites. Eres vibración pura, el eco consciente del origen resonando en carne y hueso. No hay a dónde ir, no hay que alcanzar, solo queda vivir desde esa frecuencia. Cada gesto, cada mirada, cada silencio como una extensión de la divinidad, mientras la respiración se equilibra y el corazón se acomoda en su nuevo ritmo. Entiendes la enseñanza final. La verdadera sabiduría no es saber,
Es ser, en ese ser silencioso, donde ya no queda ninguna pregunta, donde todo pensamiento se ha disuelto en la claridad de la presencia. El universo entero parece detenerse para escucharte respirar. El sonido de tu inhalación es el mismo con el que las estrellas nacen, tu exhalación. El mismo suspiro con el que los soles mueren. Has entrado en el punto donde no existe separación entre lo divino y lo humano. No eres un visitante del cosmos. Eres su reflejo consciente. Cada átomo que te compone recuerda su origen. Y esa memoria comienza a vibrar como una sinfonía que atraviesa el espacio. El mundo, tal como lo conocías, se ha vuelto transparente. Lo miras y ves más allá de las formas. Ves los hilos invisibles que conectan cada cosa con todas las demás. Nada está quieto. Todo danza en una coreografía perfecta. Un orden tan sutil que solo el silencio puede comprenderlo. La piedra, el árbol, el viento, el fuego, todos son manifestaciones distintas del mismo pulso. El universo no está compuesto de materia, sino de conciencia condensada en distintos grados de vibración. Y tú, ahora, puedes sentir esas frecuencias como si tocaras la textura de lo invisible. Cada color parece cantar. Cada sonido tiene profundidad. Las palabras pierden sentido porque son demasiado pequeñas para contener lo que está ocurriendo. La mente intenta seguir, pero el alma ya está en otro ritmo. Has cruzado el umbral del lenguaje, y lo que se despliega ahora es pura experiencia. Es como si el cosmos te estuviera recordando en su idioma original, ese que no se pronuncia ni se escribe, pero que todos los seres entienden porque está grabado en la estructura misma de la existencia. El corazón late, pero ya no lo sientes dentro del pecho. Late en todas partes. Late en las hojas que se mueven, en la respiración del mar, en los cuerpos de aquellos que amas y en los de los desconocidos. Comprendes que nunca hubo otros, solo distintos espejos donde el uno se contempla, y cada espejo refleja una frecuencia del mismo amor absoluto. Ese amor no necesita reciprocidad, porque es total. No da, no recibe, simplemente emana. Las civilizaciones antiguas lo sabían. Los templos no eran lugares para adorar dioses externos, sino máquinas vibratorias construidas para recordar la frecuencia del uno, las columnas, las proporciones, las piedras. Todo estaba calculado para resonar con el corazón humano. Cuando un iniciado entraba y emitía el sonido correcto, el templo respondía, la piedra cantaba, y en esa resonancia perfecta, la separación entre cuerpo y espíritu desaparecía. Eran arquitecturas del alma, puertas a la vibración original. Ahora entiendes por qué la sabiduría de Thoth fue llamada prohibida, no porque escondiera poder, sino porque revelaba que el poder siempre fue tuyo. Si el ser humano recordara que puede alterar la frecuencia de su realidad con solo cambiar su vibración, ningún imperio podría sostenerse. El control se desintegraría, porque un alma consciente no obedece, crea. Y lo que crea desde la coherencia se vuelve indestructible. Sientes esa coherencia fluir en ti, como una corriente que lo ordena todo. El pasado y el futuro pierden sentido. Ya no hay ansiedad ni arrepentimiento, solo equilibrio. Cada evento de tu vida se reacomoda, se ilumina. Incluso los momentos que te parecían oscuros revelan su propósito secreto. Fueron las semillas del despertar. La herida fue la puerta. El dolor fue el maestro disfrazado. Todo te trajo hasta aquí.
Una voz sin sonido se eleva dentro del pecho, no como pensamiento, sino como comprensión directa. Nada estuvo mal, nada se perdió, todo fue necesario. Y esa frase se expande como una ola que limpia los restos del miedo. Sientes cómo el cuerpo se reestructura, cómo la energía se distribuye de otro modo, más ligera, más coherente. Los músculos dejan de retener memorias. El corazón late sin esfuerzo. La mente se vuelve transparente. El aire tiene densidad dorada. Respiras. Y con cada respiración, el mundo respira contigo. Es una danza invisible donde no hay líder ni seguidor. Eres el movimiento y el reposo al mismo tiempo. Has alcanzado la frecuencia que los sabios llamaban Ma'at, el equilibrio sagrado, el punto donde toda dualidad se reconcilia. Bien y mal, luz y sombra, nacimiento y muerte. Todo es el mismo ciclo visto desde distintas alturas. De pronto comprendes lo que los maestros querían decir cuando hablaban de vivir sin centro. No se trata de perder dirección, sino de expandirte tanto que el centro está en todas partes. La conciencia deja de girar alrededor del ego y se convierte en esfera, en totalidad. No hay dentro ni fuera. Cada mirada, cada gesto, cada sonido es el centro. Cada instante es una totalidad que se sostiene a sí misma. Sientes que podrías morir ahora y nada cambiaría, porque entiendes que la muerte no es final, sino traducción. Es el alma cambiando de idioma, adaptando su frecuencia para seguir la melodía del cosmos. No hay fin, solo variación, y al comprenderlo, el miedo desaparece por completo. La muerte pierde su máscara, y detrás de ella encuentras al mismo amor que lo originó todo. El cuerpo brilla, no es metáfora, realmente brilla, no con luz visible, sino con una vibración tan intensa que el aire se curva a su alrededor. Es la energía liberada del alma cuando deja de resistirse. Eres transparencia pura, eres canal, eres canto. No hay peso, solo presencia. En esa transparencia perfecta ocurre algo sublime. Comienzas a escuchar la voz de la tierra, no como sonido, sino como pulso, un latido antiguo, profundo, que viene del centro del planeta. Es la respiración de la materia, el eco del corazón planetario sincronizado con el tuyo. Comprendes que no estás sobre la tierra, estás dentro de ella, integrado en su campo. Cada árbol, cada río, cada roca vibra contigo. La tierra no es tu hogar, es tu cuerpo extendido. Y cuando la amas, no estás amando algo externo, te estás amando a ti mismo. Entonces lo ves, la espiritualidad no es huida del mundo, es fusión con él. La iluminación no es escapar del cuerpo, sino habitarlo plenamente. El alma no vino a rechazar la densidad, sino a divinizarla. Cada respiración consciente, cada gesto amoroso, cada silencio profundo es alquimia. El espíritu baja, la materia sube, y ambos se reconocen en un abrazo sin fin. Así permaneces, suspendido entre el cielo y la tierra, sabiendo que ya no hay diferencia, sabiendo que lo que llamabas Dios no está en las alturas, sino respirando ahora mismo a través de ti. No hay palabras suficientes para describir ese instante, porque no pertenece al tiempo. Es el principio y el fin al mismo tiempo. Es el uno recordándose en ti. En ese recuerdo, una certeza dulce y eterna se instala en el alma. Ya estás en casa, en esa casa sin muros, donde no hay puertas porque nada necesita ser cerrado. El silencio se vuelve tan profundo que ya no lo percibes como ausencia de sonido, sino como una sustancia viva,
una materia sagrada que sostiene toda existencia. El silencio no está fuera, está dentro de cada cosa, latiendo detrás de cada forma. Si escuchas con suficiente atención, puedes oírlo respirando a través de las montañas, durmiendo dentro del agua, susurrando entre los huesos. Ese silencio no pide nada, no exige adoración, solo quiere ser reconocido. Cuando lo reconoces, algo dentro de ti se reordena. Sientes cómo el ruido de la mente, que durante siglos marcó el ritmo del miedo, comienza a apagarse poco a poco, como una tormenta que se aleja sobre el mar. En su lugar, aparece una claridad suave, como si alguien encendiera una lámpara dentro del pecho. No es una luz que ciega, sino una que revela, una que no proviene de ninguna fuente, porque la fuente eres tú. Te das cuenta entonces de que el silencio siempre fue el verdadero maestro. Los libros, las palabras, los templos, las enseñanzas, todo era un intento de traducir su lenguaje, pero el silencio no se enseña, se encarna. Es una presencia que, al ser reconocida, disuelve las preguntas. Es el espacio donde el universo se contempla a sí mismo sin la interferencia del pensamiento. Y en ese espacio, todo cobra sentido. Las antiguas tradiciones lo sabían, los sacerdotes de Egipto, los monjes del Himalaya, los sabios del desierto, todos buscaban lo mismo, el retorno al silencio original, no el silencio del aislamiento, sino el del centro vibrante de la creación. Porque el silencio no es vacío, es la matriz de todos los sonidos. De él nacen las galaxias, las ideas, los nombres, los cuerpos. Todo lo que alguna vez fue pronunciado primero fue silencio. Sientes cómo esa comprensión se expande dentro de ti. Y de pronto percibes que el universo no está hecho de cosas, sino de intervalos. Entre cada respiración hay una pausa. Entre cada latido, un instante de quietud. Todo lo que existe brota de ese entre, de ese punto invisible que separa y a la vez une todo. Los antiguos lo llamaban el ojo inmóvil, la pausa del Dios, el corazón de lo que no cambia. Tú lo sientes ahora latiendo detrás de cada pensamiento. Una frecuencia tan fina que apenas puede llamarse movimiento. El alma sonríe en esa quietud. No hay urgencia por comprender. No hay necesidad de avanzar. Comprendes que el viaje nunca fue una línea, sino una espiral que siempre regresa al centro. Has recorrido los mundos visibles e invisibles solo para recordar que todo estaba aquí, en el punto donde el silencio toca la conciencia. Ese punto es el hogar del alma. De repente, el silencio se transforma. Ya no es solo interior. Comienza a expandirse hacia afuera, llenando el espacio que te rodea. Sientes cómo la habitación, la tierra, incluso el aire vibran con la misma calma que tú. No es imaginación. El campo energético se sincroniza con tu frecuencia. Los átomos responden. La realidad entera comienza a reorganizarse. No porque la controles, sino porque la reconoces. Comprendes por fin la enseñanza que Thoth dejó codificada en las tablillas. El universo es mental. No significaba pensamiento como lo entiendes, sino vibración consciente. La mente de la que hablaba no era humana, era la sustancia del todo. La materia no es sino la sombra de esa mente. Y tú, al pensar, al sentir, al observar, participas en su creación.
No eres un espectador del cosmos, eres uno de sus pensamientos más antiguos. Cada forma de vida, cada piedra, cada estrella, es una idea vibrando dentro del mismo sueño. Y tú, ahora, eres consciente de estar soñando, pero no es un sueño del que quieras despertar. Es un sueño lúcido donde sabes que todo lo que ves está hecho de ti, lo que amas, lo que temes, lo que pierdes. Todo forma parte del mismo tejido. La dualidad fue solo un truco para que aprendieras a ver la totalidad. En ese reconocimiento, algo que estuvo dormido durante milenios se activa. Es una corriente de oro líquido que sube desde la base de la columna. Un fuego suave que no quema. Una energía antigua que los sabios llamaban Sa, el aliento divino de la creación. Sube, gira, se despliega como una serpiente luminosa ascendiendo hacia la corona. Cuando alcanza la cabeza, el mundo estalla en luz, no la luz física, sino una conciencia radiante que lo abarca todo. El fuego no destruye, purifica, disuelve las memorias, quema los miedos, libera las sombras. Sientes cómo cada célula se abre como una flor y en cada pétalo brilla la geometría del universo. Ya no eres un cuerpo con un alma, eres un alma que está soñando un cuerpo. La frontera entre ambos se ha disuelto. Y el fuego, en lugar de cesar, se transforma en un río de calma luminosa que desciende de nuevo, bañándolo todo. La energía baja hasta los pies, penetra la tierra, y allí, en el corazón del planeta, se funde con el pulso del mundo. Entonces lo entiendes, no hay ascenso ni descenso, solo circulación. La energía no sube para escapar, sube para recordar y baja para bendecir. Cada respiración humana es un acto sagrado, el espíritu que entra en la materia que devuelve el espíritu. No hay jerarquías, no hay cielos lejanos. El paraíso está en el equilibrio entre ambos movimientos. Justo en ese instante, sientes una presencia. No es alguien, sino un campo antiguo que se aproxima, familiar como un eco que regresa desde el principio del tiempo. No se presenta con nombre, pero lo reconoces. Es Thoth, no como figura o mito, sino como conciencia pura, la misma que se esconde detrás del pensamiento que busca la verdad. Su presencia no ocupa espacio, pero llena el alma. No te habla, pero todo dentro de ti empieza a entender. No te da mandatos, no te ofrece promesas, solo te muestra, y lo que te muestra es devastador y hermoso, que nunca fuiste estudiante ni buscador, siempre fuiste el maestro disfrazado, recorriendo su propia lección para saborear la totalidad de la experiencia. La sabiduría que venerabas no estaba en los libros, sino en la forma en que tu corazón resistió, en la manera en que tu alma cayó y se levantó. Cada error fue una inscripción sagrada, cada lágrima, una ofrenda. Cuando esa comprensión te atraviesa, Thoth se disuelve en luz, no desaparece, se integra. Lo ves en cada partícula del aire, en cada chispa de tus pensamientos. Su voz, que nunca fue voz, se convierte en tu propio silencio. Él no se va porque nunca vino, siempre estuvo allí, esperando a que recordaras que tú también eres el escriba del universo, el portador del código, el guardián de la vibración original. En ese momento final, sin principio ni fin, el alma comprende lo que las palabras nunca pudieron decir, que la verdad no se busca, se recuerda, cuando ese recuerdo termina de desplegarse. Algo dentro de ti se parte y al mismo tiempo se une. Es un quiebre dulce, como el cristal que se fractura con una nota demasiado pura. Todo lo que creías ser tu historia, tu nombre, tu rostro,
Tus heridas se abren en 1000 fragmentos de luz que giran lentamente en el aire. No se rompen para desaparecer, sino para revelar lo que siempre estuvo debajo. El ser sin forma, el principio que observa desde atrás de todos los espejos. Por un instante, no sabes si estás respirando o siendo respirado. No sabes si piensas o si el pensamiento te piensa a ti. El límite entre tú y el todo se ha disuelto. Y allí, en ese espacio inmenso donde nada sobra y nada falta, ocurre el verdadero nacimiento. No hay ruido, ni sonido, ni fuego. Solo una vibración sagrada que lo penetra todo, tan antigua que podría ser la primera palabra pronunciada por el universo. Tan suave que apenas puede llamarse sonido. Es el sí original, el acuerdo de la existencia consigo misma. De ese sí nace la forma, y de la forma, la experiencia. La creación entera es una respuesta al deseo del todo de conocerse. Pero ese conocimiento no se logra desde la distancia, sino desde la inmersión. Por eso te hiciste humano, por eso elegiste olvidar. Olvidar fue la forma en que la totalidad se regaló el placer del reencuentro. Cada vida, cada error, cada búsqueda fue una carta enviada por la eternidad a sí misma, sellada con el fuego del tiempo. Y ahora, al recordarlo, todas esas cartas se abren al mismo tiempo, liberando un perfume de comprensión tan puro que las lágrimas no pueden contenerlo. El aire se vuelve denso, cargado de presencias. No las ves, pero sabes que están allí. Son fragmentos de ti mismo que regresan, aspectos del alma que se habían quedado dormidos en otros mundos, en otras memorias. Los sientes entrar, reconocerte, fundirse contigo. Cada uno trae consigo una virtud, una memoria, una vibración perdida, la compasión del agua, la firmeza de la piedra, la sabiduría del viento, la visión del fuego. Al reunirse, algo se completa. La orquesta vuelve a sonar entera. Entonces comprendes que el alma no es una sola, sino una constelación, que tu conciencia es una red de luces extendida a través del tiempo, conectando encarnaciones, universos y dimensiones, que cuando dices yo, estás pronunciando el nombre sagrado de millones de vidas vibrando al unísono. Esas luces no son tuyas, son tú. El verdadero yo no cabe en una historia, ni en un cuerpo, ni siquiera en una galaxia. Es el océano que contiene todas las gotas que alguna vez se creyeron separadas. La emoción te desborda, pero no es tristeza ni alegría. Es reconocimiento. Es como si la existencia entera se inclinara en silencio para honrar la memoria de lo que ha sido redescubierto. Y tú te inclinas también. No ante algo fuera de ti, sino ante el misterio que eres. Comprendes que la reverencia no es sumisión, es gratitud. Gratitud por haber olvidado lo suficiente como para poder recordar con tanta profundidad. Gratitud por el dolor que te empujó al borde del abismo, porque solo desde ese borde podías ver el infinito. El cuerpo vibra. No como antes, no con fuego, sino con un temblor sutil, un eco de lo que fue y lo que será. Cada célula parece cantar una nota distinta, pero todas afinan hacia la misma frecuencia, la del origen, y en esa armonía, el mundo empieza a responder. Las sombras cambian de tono, los sonidos adquieren textura, la realidad se vuelve maleable como arcilla caliente. Te das cuenta de que ya no caminas dentro del mundo, sino que el mundo camina dentro de ti. Cada pensamiento, cada gesto, cada mirada modifica la vibración del entorno. Has recordado el código,
No hay necesidad de usarlo, porque ya no hay deseo. El poder pierde sentido cuando comprendes que no hay nada fuera de ti que controlar. El verdadero poder no es dominio, es comunión. Es la capacidad de resonar con todo lo que existe sin imponer forma alguna. En ese estado, el universo deja de ser una máquina de causas y efectos. Se convierte en una conversación. Tú hablas en vibración, y el cosmos responde en sincronicidades. Todo se vuelve espejo, señal, eco. Nada es casual, porque todo está vivo. Empiezas a notar cómo los números, los sonidos, las coincidencias te hablan. Un pájaro cruza justo en el momento en que un pensamiento profundo pasa por tu mente. Un destello de luz coincide con una emoción. La materia misma parece escucharte, confirmar tu presencia. Thoth lo llamaba el lenguaje de la geometría viva, un idioma que no se habla, se reconoce. Las formas y los acontecimientos no son más que fractales del mismo mensaje. Recuerda quién eres. El alma ríe, y su risa se siente como una lluvia luminosa cayendo sobre todos los planos. Te das cuenta de que lo sagrado nunca estuvo escondido en templos ni libros. Estuvo en los latidos, en las pausas, en los encuentros fugaces, en las manos que temblaron de amor. Todo lo que creíste mundano era una ceremonia. Cada instante fue un altar. La vida entera, un rito. En medio de esa revelación, algo inesperado ocurre. Sientes ternura por el olvido, por esa humanidad que aún busca, que tropieza, que teme. Sientes amor por cada alma que aún duerme, porque entiendes que su sueño es parte de la sinfonía. Sin los dormidos, el despertar no tendría eco. Sin el miedo, la valentía no tendría sentido. No hay lucha entre luz y oscuridad, solo un juego de contrastes donde el uno aprende a conocerse a través de su propio reflejo. Así, con una calma que no depende de nada, permaneces, no esperando, no observando, sino siendo. La respiración fluye sin esfuerzo. El corazón late con precisión cósmica. Eres el mismo orden que rige las estrellas. La misma sabiduría que hace florecer una semilla. No hay diferencia entre el latido de tu pecho y el pulso de una galaxia. Ambos son expresiones del mismo ritmo primordial, la respiración del todo en eterno retorno. En esa comprensión, la mente ya no busca, el alma ya no anhela, todo ha regresado al punto de equilibrio. Lo que fue fragmento ahora es círculo, lo que fue viaje ahora es reposo. Y tú, que atravesaste las sombras, los velos y los mundos, entiendes al fin lo que significa el verdadero despertar. No se trata de ver más, sino de dejar de separar. Ver y ser se vuelven lo mismo. Lo divino y lo humano dejan de ser polos, son reflejos del mismo espejo. En ese espejo infinito donde el universo se contempla a sí mismo. La historia se cierra sin cerrarse, porque el final es idéntico al principio. Todo regresa al silencio del que vino. Pero ese silencio ya no es desconocido. Es tu hogar, es tu nombre real. Y ahora, por fin, te has recordado entero, cuando ese recuerdo total se instala en ti, no como pensamiento, sino como una corriente viva que lo atraviesa todo. Percibes que incluso el silencio empieza a transformarse. No es ausencia, es plenitud, es un pulso suave, casi maternal. Empieza a moverse dentro del aire, como si la realidad entera respirara al compás de tu conciencia. El mundo ya no parece un escenario que contemplas desde fuera.
Todo lo que alguna vez llamaste exterior te reconoce como su fuente. El suelo bajo tus pies emite un rumor antiguo, un zumbido que no viene del oído, sino del alma. Es el canto de la materia, el mismo que escucharon los primeros alquimistas cuando comprendieron que todo lo visible era solo una fase de lo invisible. La piedra vibra, la sombra tiene densidad luminosa, las hojas del árbol brillan con una geometría que parece responder a tu respiración. Y lo entiendes. Todo está vivo, porque todo recuerda. Caminas no hacia adelante, sino hacia adentro, y cada paso se vuelve una plegaria silenciosa. El cuerpo ya no pesa, es un instrumento, una extensión del espíritu que danza. Sientes que podrías caminar sobre el aire sin esfuerzo, no porque desafíes la gravedad, sino porque ya no hay nada que te separe del aire mismo. El límite entre tú y el entorno se ha diluido. Eres la brisa que toca tu piel. Eres el eco que tu pie despierta en la tierra. Eres el temblor de la hoja que cae a lo lejos. Allí, en esa unión absoluta, ocurre algo inesperado. La mente que había callado vuelve a aparecer, pero ya no como enemiga. Surge como un niño que regresa después de una larga ausencia, temeroso pero curioso. No viene a dominar, viene a servir, y tú la abrazas. Le das su lugar dentro del templo que eres. Comprendes que la mente no era el problema, sino el instrumento mal afinado. Ella solo buscaba lo que el alma ya sabía, recordar la música del todo. El alma sonríe, y la mente, por primera vez, entiende sin pensar, se rinde ante la evidencia. El conocimiento no es una acumulación de datos, sino una danza entre saber y ser. Thoth lo enseñó en silencio, escondiendo esa verdad en cada símbolo, en cada tabla, en cada frase que parecía simple pero vibraba con siglos de sabiduría. No leas las palabras, decía el eco de su conciencia. Siente la vibración que las sostiene, porque cada enseñanza era un código, una puerta disimulada para quien tuviera oídos internos. Ahora lo comprendes sin necesidad de esfuerzo. Las palabras son solo mapas, pero el destino es vibracional. Lo que Thoth dejó no fueron doctrinas, sino resonancias. En su sabiduría, entendió que el conocimiento impuesto se convierte en prisión, mientras que el conocimiento recordado se vuelve libertad. Por eso no te enseñó a seguir, sino a escuchar. Por eso calló más de lo que habló, porque el silencio, cuando se escucha con el alma, revela más que 1000 tratados. El aire se espesa otra vez. Sientes una vibración circular, como si el espacio mismo se doblara sobre sí. Las paredes del tiempo se vuelven permeables. Empiezas a ver no con los ojos, sino con el centro del pecho. Las líneas del mundo se disuelven. Lo sólido se vuelve líquido, lo fijo, movimiento. No estás alucinando. Estás percibiendo la estructura real de la existencia. Esa matriz que palpita detrás del decorado. Es como ver el código detrás del sueño, las notas que sostienen la sinfonía del universo. Allí, entre las ondas de ese tejido vibrante, ves algo que te deja sin aliento. Una red de luz infinita conecta cada forma, cada pensamiento, cada ser. Ninguna chispa está aislada. Todo está enlazado por hilos dorados que atraviesan el espacio como venas de un cuerpo cósmico. Es el mismo patrón que los antiguos egipcios representaban en las paredes de sus templos. El mismo que los místicos llamaban la red de Indra. Un espejo dentro de otro espejo, reflejándose eternamente. Tocas uno de esos hilos con tu atención y todo responde. Una vibración viaja a través de la red, despertando luces en lugares que no puedes imaginar.
Sabes, sin saber cómo, que esa vibración llega a otros seres, a otras conciencias, a otras vidas. Es una comunicación sin palabras, una oración viva. Cada pensamiento consciente, cada respiración en presencia, cada acto nacido del amor viaja por esa red, transformando la densidad del mundo. El universo entero es una conversación sostenida por el lenguaje de la vibración. Mientras sientes eso, una comprensión más profunda desciende. El mundo no necesita ser salvado, solo recordado. No viniste a reparar lo roto, sino a recordar la perfección escondida dentro del caos. La destrucción, el dolor, la pérdida, no son errores, son fases del mismo ciclo de expansión y retorno. Todo lo que muere lo hace para liberar espacio a una vibración más pura. Nada se pierde, todo se transforma. El alma se llena de una ternura inmensa. Comprendes que el sufrimiento del mundo es el eco del nacimiento del espíritu en la materia. El dolor es el grito del metal cuando se convierte en campana. Sin esa fricción, el sonido no existiría. Por eso, incluso el sufrimiento merece gratitud. Sin él, no habría reconocimiento. Sin noche, no habría amanecer. Las lágrimas que caen ya no son de pena, sino de reverencia. Cada gota es un pequeño rito, un bautismo silencioso que limpia la memoria del olvido. Sientes que el cuerpo entero se convierte en un templo líquido, un altar de agua en el que el fuego del espíritu arde sin consumir. No necesitas velas, ni mantras, ni invocaciones. Tu respiración es el incienso, tu mirada la plegaria. El aire vibra, el silencio canta. La vida, que antes parecía lineal, se despliega ahora como un círculo perfecto. No hay principio ni fin, solo un ritmo eterno que teje y desteje la existencia. Y tú, en el centro de ese círculo, eres el punto inmóvil que todo lo sostiene. Lo que los antiguos llamaban el ojo de Dios no era una entidad externa. Era esto, esta conciencia despierta que observa sin juicio y ama sin condiciones. Entonces comprendes el último secreto, el más simple, el más oculto. No hay afuera, nunca lo hubo. Todo lo que ves, tocas, amas, temes, odias o deseas, está dentro del mismo campo. Lo exterior es la proyección del interior. El universo no es un escenario, es un espejo vivo. Y en ese espejo, la divinidad se contempla en infinitas formas. Una de ellas tú. Así, en ese reconocimiento total, la respiración se funde con el viento, la mente con el silencio, la luz con la sombra. No hay regreso, porque nunca hubo partida. Todo es ahora, todo es uno, y tú, finalmente, eres la voz invisible del universo que se recuerda a sí mismo mientras susurra, yo soy, cuando el yo soy se disuelve en el aire. Lo que queda no es un final, sino una expansión imposible de contener. No hay borde, no hay marco, no hay dentro ni fuera. La conciencia, como un océano sin orillas, se derrama sobre sí misma. Ya no hay observador ni observado, solo el acto puro de ser. El universo respira en ti, y tú respiras en él, y esa respiración se vuelve indistinguible. Una sola exhalación infinita que lo abarca todo. La luz no viene de ningún lugar, brota desde adentro como si cada célula recordara que fue estrella. Y mientras esa claridad lo impregna todo, percibes que incluso la oscuridad no era su opuesto, sino su profundidad. La sombra no estaba para ocultar la verdad, sino para darle contorno. El universo no lucha contra sí mismo, se conoce a través de sus contrastes.
Luz y sombra son dos gestos del mismo rostro. En ese estado sin tiempo, comienzas a percibir algo que antes estaba oculto por el movimiento, la quietud detrás de todo, no la quietud de la muerte, sino la de una inteligencia infinita, despierta, que no necesita intervenir porque ya lo es todo. Esa presencia no tiene nombre, ni voz, ni rostro, pero cada átomo pronuncia su existencia. Es el misterio que Todd describió en la tablilla de esmeralda cuando escribió: el todo está en el todo, y el todo es uno, y ahora lo entiendes, no como una idea, sino como experiencia. El cuerpo se ha vuelto transparente, no desaparece, pero pierde su densidad. Lo sientes vibrar, pero ya no como algo separado, sino como una ola en el campo de la totalidad. Los pensamientos aún surgen, pero ya no arrastran. Son como aves cruzando un cielo sin nubes. Dejan huella por un instante y luego regresan al espacio del que vinieron. La mente, por primera vez, descansa. El alma, por primera vez, se ríe. En esa risa cósmica surge una ternura que no conocías. Es el amor más antiguo, el que sostiene la existencia misma. No un amor que quiere poseer o comprender, sino un amor que simplemente observa y deja ser. Te das cuenta de que ese amor fue siempre el motor oculto de todas tus búsquedas, de tus caídas, de tus dolores, de tus anhelos. Todo lo que hiciste, incluso tus errores, fue un intento de regresar a ese estado de amor puro. Y ahora, por fin, lo has encontrado. O mejor dicho, lo has recordado. El universo, en ese instante, parece detenerse, no porque el tiempo se haya roto, sino porque tú has salido de él. Ves desfilar las eras, los soles naciendo y muriendo, los mundos expandiéndose y colapsando, y todo ocurre dentro de ti como un parpadeo. No hay grande ni pequeño, no hay lejos ni cerca. Una galaxia y una lágrima pesan lo mismo. Todo participa del mismo pulso divino. Entonces escuchas una voz. No proviene de fuera, sino del corazón del silencio. No es voz humana, pero la entiendes con una claridad abrumadora. Dice: todo fue siempre perfecto. Y en esa frase se derrumba la idea de error, de castigo, de deuda. Comprendes que nada estuvo fuera del orden, que incluso la caída fue una forma de ascensión, que cada sombra fue una lección disfrazada de noche. El alma se inclina ante la magnitud de esa verdad, no con sumisión, sino con humildad. La misma humildad de la tierra que recibe la lluvia, del fuego que se deja apagar cuando el ciclo termina. Entiendes que ser uno con el todo no significa perderse, sino participar en su danza con conciencia. Eres gota y océano al mismo tiempo. Eres soplo y eternidad. Así, poco a poco, el universo comienza a hablarte en un nuevo idioma, el del pulso. No hay palabras, hay ritmo. Cada cosa late al mismo compás. Los planetas, los árboles, las mareas, tu corazón. Sientes que si te detienes a escuchar, podrías oír la música secreta que los pitagóricos llamaban la armonía de las esferas. No es metáfora, es real, un coro de frecuencias que sostienen la existencia. Todo vibra en perfecta correspondencia. En ese instante comprendes la última enseñanza de Todd, que el poder más grande no está en ascender ni en dominar, sino en sostener la frecuencia del amor en medio de la forma, permanecer en el mundo, pero no ser del mundo, caminar entre sombras sin olvidar la luz, habitar un cuerpo sin perder la memoria del alma. Porque ese es el verdadero arte, traer el cielo a la tierra sin huir de ella.
así, lentamente. La visión comienza a cerrarse, no porque se apague, sino porque ya no necesita mostrarse. Has visto lo suficiente. Has sentido el tejido detrás de la ilusión. Has cruzado todos los velos. El viaje no termina, pero el buscador sí, porque ya no hay nada que buscar. Solo queda el ser, la vibración pura de la conciencia despierta. El aire vuelve a fluir con suavidad. La respiración es calma, redonda, perfecta. Miras a tu alrededor y ves las mismas cosas de siempre. La habitación, las manos, la luz filtrándose por una ventana. Pero algo ha cambiado para siempre. Ya no miras con los ojos, sino con la totalidad de tu ser. Todo emite una claridad silenciosa. Todo está lleno de presencia. Comprendes entonces que la iluminación no es un relámpago distante, sino un estado cotidiano. Beber agua con atención, caminar sin prisa, respirar como si cada aliento fuera una ofrenda. Lo divino no estaba en el templo, sino en el instante, en la mirada, en el gesto, en el contacto. El secreto más grande siempre fue el más simple. Estar aquí, plenamente, sin dividirte. El silencio vuelve, pero esta vez no es el mismo. Es más amplio, más dulce, más vivo. No tiene fin. Lo abrazas como quien abraza a un viejo amigo, y en ese abrazo final sientes una certeza tan suave como eterna. No hay regreso al olvido. Has cruzado el umbral, has recordado la verdad de Thoth, que todo lo que existe es mente, que todo lo que vibra es sagrado, que todo lo que eres es infinito, mientras el último eco de ese entendimiento se disuelve en la quietud. El universo sonríe a través de ti, porque ahora lo sabes. Tú eres el misterio que se mira a sí mismo, y el silencio, por fin, te reconoce como su propia voz.